y después yo lo uno. Cuando edito, lo uno. Muy bien, ahí vamos a empezar, ya estamos grabando. Hoy la clase la tiene a cargo Anto, esta primera parte, y después vemos algo con Martín. Con Marcos, no Martín, quédese tranquilo, Martín. Lo asusté, quedó. Ahora está dando clases particulares, pone estudiante del seminario. Y le ponen el logo. Te van a enganchar, te van a enganchar, la administración te va a cobrar algo. Así, uso de imagen. Anto, cuando usted quiera. Comparto pantalla para el PowerPoint. Sí, ya está listo. ¿Aparece? Ahí está. Elegí a Justino. Justino fue uno de los primeros apologistas cristianos que nació en el año 100 después de Cristo. No sé si está bien el dato del lugar, en Flavianápolis. Él afirmaba ser samaritano y su familia era pagana y de habla griega. Bueno, él era un filósofo y teólogo y es uno de los Justino es uno de los mártires que demuestran cómo la iglesia celebraba el culto desde sus inicios. Mediante el estudio de la reflexión del libro de los profetas, llegó al convencimiento de que el cristianismo, es la verdad total y se entregó a ella con la mente, con el corazón y con las obras que escribió hasta la muerte. Bueno, Justino se dedicó a difundir el cristianismo como profesor. Con su prestigio de filósofo, él se dedicó a difundir el cristianismo como profesor. Fue a Roma durante el reinado de Antonino Pío en el año 139 y 161 y fundó una escuela privada, dando de ese modo a que la doctrina cristiana salga a la luz pública, y Justino se enfrenta con uno de los filósofos que se llamaba Crescencio, a quien él desenmascara su ignorancia y lo enfrentó, lo desenmascara desenmascarando su ignorancia y sus calumnias contra los cristianos. Bueno, Crescencio, este filósofo por venganza, acusó a Justino de ser cristiano y es condenado a muerte junto con otros compañeros que también lo acompañaban a Justino. Eso es un poco de su biografía, ¿sí? En cuanto a algunas de sus obras, la primera apología que hace Justino, en defensa a los cristianos, él demuestra la falsedad de las acusaciones del ateísmo y de la hostilidad hacia el Estado. Él justifica la religión cristiana, y en su segunda apología es como una continuación de la primera apología. Él protesta por las crueldades hacia los cristianos, como la decapitación por abrazar su fe, e insiste en la rectitud de la vida de los cristianos, en que sigan abrazando la fe. En cuanto al texto, las obras del cristiano, que está en el Classroom, en el PDF, habla un poco de dar ejemplo con nuestra vida y con nuestras doctrinas, pero también que tenemos que oír y juzgar con rectitud, porque no tenemos excusa ante Dios si obramos injustamente ante esos hechos, ¿no? Cada uno camina según el mérito de sus acciones hacia el castigo o hacia la salvación eterna. También habla acerca un poco de la castidad, y anoté una frase que decía en el texto,
que todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio en su corazón. No solo son pecadores los que contraen doble matrimonio conforme a la ley humana, sino también los que miran a una mujer para desearla. Y también se decía que no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y otras cosas más que habla es acerca de ejercitar la paciencia o el ejercicio de la paciencia, y sobre el estar prontos a servir y ajenos a la ira. Y bueno, está el pasaje, ¿no?, que dice: quien te golpea en una mejilla, préstale la otra, y a quien quiera quitarte la túnica o el manto, no se lo impidas. ¿Sí? Brillen pues vuestras obras delante de los hombres, para que viéndolas admiren a vuestro Padre que está en los cielos. Hola, ¿cómo estás? Mateo 5, 16. Y por último, Él nos exhortó a apartarnos a todos de la venganza. Estoy leyendo cualquier cosa. Él nos exhortó a apartar a todos de la... No correspondería probablemente... ¿Soy yo? No, se me activó el teléfono. Ah, perdón. Fui yo, perdón. Por último, Él nos exhortó a apartar a todos de la vergüenza y del deseo del mal por medio de la paciencia y de la mansedumbre. Bueno, esto es un poco de lo que habla en el texto y también de la biografía de Justino. Sí. Muy bien. A ver, hay 2 o 3 cosas interesantes que marcó. Yo te voy a pedir, ¿no? Él lo que hace es una defensa. Recuerden que Justino es un apologeta que va a defender a la iglesia de las acusaciones que dicen otros sobre ellos, pero además va a hacer estas afirmaciones que son interesantes, que mucho tienen que ver con los pecados o con pasajes bíblicos, ¿no? Esta idea, ¿sí? Brillen pues vuestras obras delante de los hombres, porque viéndolas admiren a vuestro Padre que está en los cielos. Él exhortó a apartar toda la vergüenza del deseo del mal por medio de la paciencia y mansedumbre, cosa que hoy no pasa en muchas iglesias, ¿no? No tenemos mucha paciencia. Yo quería que pongas la parte de una diapositiva más arriba. Sí. Dar ejemplo con nuestra vida y nuestra doctrina. Oír y juzgar con rectitud, porque no tendremos excusa ante Dios si no obramos justamente. Detalles que hoy hemos perdido, por ejemplo, ¿no? El oír y juzgar con rectitud, no criticar, hablar mal, sino juzgar en que si lo que estoy escuchando, lo que me están diciendo, o en el lugar que estoy es bueno o malo, o hacen lo que Dios quiere o no, porque no va a existir la obediencia debida después, ¿eh? ¿Qué quiere decir la obediencia debida? Che, yo acepto lo que me dicen, yo hice caso al pastor, y el pastor me mandó a hacer una herejía. El anticipo. Si el pastor lo mandó a hacer una herejía, le mandó a hacer algo malo, y usted lo hizo, no va a poder decir que no, que no es parte del lío. El pasaje que utiliza también para el hecho de desear a la mujer. Sí. Es el que mira a una mujer. Nosotros estamos a veces muy preocupados por el divorcio y por el segundo matrimonio. Ahora, ¿cuántos hombres de un solo matrimonio que van a nuestra iglesia miran a otra mujer en la calle? No estoy hablando ni de pornografía ni de nada raro, sino yo he estado en situaciones donde había un hermano de la iglesia
que cada vez que pasaba una chica se da vuelta para ver la chica. Eso es lo mismo, plantea él, que la situación de doble matrimonio. ¿Algo más que quiere decir, estimada Anto? No. Muy bien. Yo les propongo algo. ¿Sí? Por cuestión de tiempo, no le quiero hacer perder tiempo. Que cortemos, son y 26, y ya le dejamos a Marco con todo lo que preparó. Que van a ser horas y horas de reflexión teológica, donde va a ser una cachetada de conocimiento. O sea, ¿sí? No por lo rápido, pues lo sorprendente. ¿Sí? Entonces, yo corto, porque ya por problemas técnicos tuve que cancelar la suscripción porque se estaban zarpando con la cuota. El dólar blue, sigan votando. Corto y volvemos, empezamos con los 40 minutos de Marco. Parece un libro de la Biblia. Hoy en vez de tomarte un café, nos tomamos un café con Mateo, ahora con Marcos. 40 minutos con Marco. Es un buen eslogan para hacer un curso de educación cristiana. Es genial, ¿eh? No sé, está jugado igual el nombre. 40 minutos de Marcos. 40 minutos de Marcos. Queda así, ¿sabes qué? En 40 minutos ves todo el Evangelio de Marcos. Estoy pensando hacer algo así. El nombre en revisión técnica. No sé cómo serían cuando vos tenés que publicar el nombre para que no te lo afanen. Se me fue el nombre. Bueno, borro, cerramos y volvemos a empezar. No, si quiere no, lo vamos a grabar, Marco. Lo aviso. Pero lo voy a hacer con anfitrión. Y esta es la parte de Marcos, la cachetada cósmica se va a llamar, porque yo tengo que poner algo cuando lo edite, o cuando una de las dos partes, tengo que saber dónde empieza usted. Esta es la parte de la cachetada cósmica. Estos son los 40 minutos de Marcos. Exactamente, queda bueno para un estudio bíblico. Y dale, le gustó en serio, parece. Lo voy a registrar. Sí. Tengo 5 nombres para registrar. 40 minutos con Marco, que lo voy a registrar. Cristo vive. Y el nombre de 3, 4 iglesias que no sé si están registrados, para después cobrárselo a los pastores, ¿no? Sí, pero Cristo vive, sí, ya hay bastante. Yo conozco bastante Cristo vive. Pero yo no quiero fundar una iglesia. Yo quiero registrar el nombre. Después voy y lo cobro. Ok. Nadie se avivó. Un día va a venir uno a decir, tengo el nombre registrado. ¿Cómo se llama la de Carníbal? ¿Visión de futuro? ¿No es Catedral de la Fe? Catedral de la Fe. La de Carníbal, la de Cabrera creo que es Visión de futuro. Sí, la de Boedo. ¿Le van a registrar esos 2 nombres? Ahí lo quiero ver. Qué buena. No, tiene que estar registrado. ¿No? Yo no fui al registro a averiguar qué nombre está registrado. Hacer eso sería ilegal, sería aprovecharse de los hermanos. Pero si sigue la pandemia y no tenemos con qué comer, vamos a varios a registrar nombres. No sé, si en el fichero de culto no tiene que registrar un nombre. En el fichero de culto vos le podés poner Placita de Jesús cuando jugaba con Marco y Mateo. Y te dice Placita de Jesús. Sí, trate de no hacer ninguna macana en este tiempo. Listo, yo lo bendigo. Y te va. Sí. Es lindo nombre también, Placita de Jesús, ¿eh? Para una hora feliz. Mirá. Sí, Antonella está anotando todos los nombres. Sale de acá y sale a registrar nombres. Se hace la diferencia económica.
se va a vivir a Estados Unidos, deja Para el pagar la seminario. Tan cara no está la cuota. Es un tiempo que tienen problemas, ¿no? Estamos usando los 40 minutos de Marco para expresar el dolor, que hay cosas que le está doliendo a ustedes. Me parece que vamos a tener que usar otra clase más, profe. Primero hagamos un poco de sanación y... Sí, bueno, pero eso es extra. Tendría que cobrárselo como, como viene la cuota de mi hijo detallada. Horas curriculares tanto, extracurriculares te sacan la cabeza. No sé qué son extracurriculares. Inglés, que casi es curricular ya. Pero así. No, tranquilo, la cuota está más barata de lo que ustedes creen. Yo por el colegio de mi hijo pago 5.000 pesos. Ustedes no llegan a 5.000 pesos. Bueno, la última vez que pagué, no me acuerdo. Bueno, ya está. Sí, no se anoten El dólar a los estaba a finales. 40 la última vez que pagué. No se anoten, no se anoten a los finales. Al ritmo que sí, nos vemos en febrero. ¿Para qué vamos a preguntar qué van a dar en el final si ustedes no, sí, no pagué este el otro? Me están llorando, me está doliendo el alma. En cualquier momento se recuperen. Recursamos todos el año que viene. Esto es lo que tengo para sortear entre los 5. Sorteemos algo. O sea, ¿quién se sabe 2 versículos de memoria? Le doy... Que no sean dioses amores. O en el principio los cielos, creó los cielos y la tierra, Juan 3:16. ¿Lo sorteamos? Cristo vive, vale. No llores, Martín, no llores. Un día voy a empezar a nombrar a los que... Sí, mire que usted tiene esto, lo otro. Al que hace rato no veo ya Bartanián. Sí. Ni me escribe. ¿Está vivo? Sí. Sí. Está con ese cosito de la guitarrita, ¿no? Está haciendo algún currito con la guitarrita, me parece. Yo lo vi el otro día en Facebook, que puso comentó una foto suya, que usted da clase, que es docente del seminario. No, que es docente que estudia en el seminario, no es que es docente del seminario. No. Sí, porque si no, ahí tenían problemas. Mire que tuvimos uno, ¿eh? No, yo puse en una estudiante provincia. avanzado, no puse profesor. Hay otros que han puesto profesor. Estudiante avanzado. Incomprobable. Estamos en noviembre casi, estoy avanzado. Claro, avanzado sos. No importa en qué nivel sos avanzado. En Mendoza tuvimos uno, estoy buscando algo que se me cayó, tuvimos uno que se puso profesor del seminario y no era profesor del seminario. Y ponía cosas en Facebook, y vendía cursos. Ese lo descubrí medio yo. Muy bien. Haciendo una hora. Marco, empiece, porque se nos van los 40 minutos. Ya me gastó 11, Marco. Empiece. Yo no gasté. Comparta. Bueno. Yo no pensé que era una clase lo que había que dar, pero bueno, igual preparé una exposición. Pero vamos. Bueno, yo lo hice a partir del autor Ireneo de León. Traté de buscar información, pero bueno, la verdad es que no había, era medio naufragar porque no hay mucho, pero bueno, lo que encontré es lo siguiente. En fecha, bueno, se dice que él nació, estuve viendo en algunas páginas, en distintos lugares, y algunas dicen unos, otros otras fechas, pero se estima que nació a mitad más o menos del siglo II o principios del siglo II, entre los años 126 y 136 después de Cristo, en lo que sería hoy en día actual Turquía, que en ese tiempo era Esmirna, Anatolia. Fue discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan, o sea que bueno, dicen en un par de biografías que leí que se dice que él, por una especie de suma,
fue discípulo de Juan, porque al ser discípulo de Policarpo, que fue discípulo de Juan, dicen que bueno, Ireneo también fue discípulo de Juan. Cuestión es que, bueno, pude encontrar eso, él falleció, su fecha de muerte se estima también entre el año 202 y 207, ejerciendo el cargo de obispo en Lyon, en lo que sería el actual Lyon, que en ese tiempo tenía el nombre de Lugdunum, así es, sí, Lugdunum sería, que es lo que pude encontrar. Hay algunas corrientes que dicen que murió siendo un mártir, otros dicen que murió de forma natural, por eso es como que no llegué a encontrar algo concreto en cuanto a su vida o su biografía. Más que nada encontré eso. Él, bueno, fue enviado a Galia, a Francia. También se desconoce por qué lo enviaron a Galias, pero bueno, se dice que fue porque había un lazo entre una iglesia misionera de Galia y la iglesia madre de Asia Menor, y bueno, era considerado como uno de los obispos o de referentes de donde fue enviado, y bueno, Policarpo decidió enviarlo a Galia. Con respecto al tema ético, que ahí es como que yo me empecé a abrir más en cuanto a lo ético, porque como no encontré tanto en la biografía y al tema ético, se me complicó un poco el hecho de entender bien o cómo explicar bien el tema del gnosticismo, porque bueno, quise entender un poco más y la verdad es que era medio rebuscado. Él, según lo que está en el texto de McKay, que es en el que me basé, habla de que él estaba en contra de la herejía, ¿no? Él hizo su postulado contra la herejía, un postulado que tiene 5 libros, o dicen que hoy en día serían 5 capítulos, pero no saben si catalogarlo como los 5 libros, tomos o 5 capítulos, en donde empieza primero empieza a meterse en el tema de lo que es el gnosticismo, después empieza a dar argumentos, después empieza a dar su punto de vista. Bueno, cuestiones que en toda esa obra él lo que hace es estar en una especie de discusión o de acusación de herejía contra los gnosticistas, contra el gnosticismo, ¿no? Traté de buscar, antes de empezar a hablar de un poco de lo que conlleva esa obra, qué es el gnosticismo, o tratar de explicarlo en palabras simples que de hecho igual ni yo termino de entender bien qué es porque se me complicó un poco, y encontré, ¿va a decir algo, profe? No, diga y después digo yo. Ok. Bien, lo que encontré, o que traté de anotar a mis palabras, porque la verdad lo que encontré no se entendía mucho, es que es un conjunto de ideas antiguas y sistemas religiosos que se originó entre sectas judías y cristianas antiguas, pero más allá de que yo busqué eso, encontré eso, también dice que en los tiempos de Juan o de Pablo existía también el gnosticismo, y que no sé si era ya considerado como tal, pero sí se discutía contra corrientes que tenían mucha relación con lo que acá contra lo que él discute. Entonces, lo que yo traté de focalizar o enfocar es que decía que el gnosticismo prometía a los seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto, místico, de las cosas divinas que lo conducirían a la salvación, mezclando el cristianismo con elementos místicos y esotéricos. O sea, esotérico sería aquellas cosas que no puede entender cualquiera, sino solamente los indicados o los elegidos. Por eso el gnosticismo postula que la salvación es solamente para quienes son elegidos, y que las cosas no las pueden entender todos, sino los indicados, los elegidos. Eso es lo que yo más o menos, entre todo lo que leí, puedo resumir de el gnosticismo. Igual hay un montón de cosas más en el medio que se postula, pero es medio un entramado. Sí, el gnosticismo fueron grupos sectarios o herejes, que parte de la afirmación era que Jesús no fue 100% hombre o 100% Dios, ¿sí? Claro. En una parte el gnosticismo afirmaba que Jesús nació como hombre, recibió el Espíritu de Dios, y que para ser de nuevo Dios, liberarse, tenía que
cuidarse físicamente o tenía que morir. Otro habla de que fue un espíritu. Entonces el Evangelio de Juan es contra los gnósticos porque hace diferentes referencias, ¿no? Claro. Que tienen que ver, que le tocaron los huesos y eso, ¿sí? El gnosticismo tiene que ver con algo oscuro. Ujú. Sí, de Obviamente hecho también... muchos gnósticos vivían haciendo pecados sexuales Ujú. por ese tema. Sí, de hecho también, bueno, en una parte del gnosticismo encontré que es como que ellos, no es que solamente hay una sola deidad, sino que hay dos deidades, que eso también es sobre lo que se enfocó Ireneo, en donde ellos decían que había una deidad menor y malévola que es como la causante de todo lo material, porque ellos privilegian todo lo que es intelectual o conocimiento, por así decir, sobre lo material. Por eso para ellos la salvación Sí, viene por medio de este conocimiento. sí, por eso vuelvo a decir, es interesante que lo que él va a plantear, porque lo que él plantea, más allá que parece no ético, va a ir con el concepto ético. Ellos tenían una ética muy, muy diferente. Muy bien, siga, estimado. Bien, bueno, con respecto a esto, bueno, o sea, más o menos en este tema es en el que él se mete. En algún sentido, él cuando va hacia Galia y después hacia Roma, lo que yo que había encontrado acá, él es como que se encuentra con todo este movimiento gnosticista y él lo que hace en un primer momento es tratar de meterse y entender o hablar con gnósticos para poder entrar en lo que sería como entrar en entender qué es de qué se trataba y escuchar cuáles eran, más allá de que ya sabía, quería escuchar cuáles eran lo que yo leí, cuáles eran sus argumentos y demás, y a partir de ahí empezar a refutar sus ideas. Bien, bueno, su obra más conocida es esta, que figura en el texto, que se llama Contra las herejías, que en griego tiene otro título, pero es un lío leerlo y me voy a trabar todo, así que no sé si vale la pena. Y fue escrita en el año 180. Se estima que fue escrita entre el 179 y el 180. Que es un llevó bastantes años de documentación y estudios. Lo que yo leí es que también se estima que él lo escribió en 10 años más o menos. Lo terminó de escribir todo el tomo en 10 años. Y lo que no me quedó claro es si él lo empezó a escribir en el 180 o lo terminó de escribir en el 180. Por lo que leí parece que en el 179-180 él ya tenía todo el documento, todo el postulado escrito. Bueno, como decía, está dividida en 5 libros, en 5 capítulos, libros o capítulos o tomos, en donde en el primero presenta cuáles son los diversos sistemas, diversas formas gnósticas, los diversos sistemas gnósticos, deteniéndose en 2. Primero parte desde en los valentianos, que Valentino creo que fue uno de los gnósticos, no fundadores, pero sino muy importantes, y que marcó un rumbo en el gnosticismo, y su origen hasta Simón Mago, que fue otro también gnóstico muy importante en esta secta, que dice padre de todos los herejes, lo denomina Ireneo. En el segundo refuta con argumentos tomados de la razón y la misma lógica gnóstica. Lo que hace él es que con el mismo gnosticismo refuta el gnosticismo. La tesis de los seguidores de Valentín y Marción. Y en el tercero, bueno, muestra la verdad y la unidad de la predicación de la Iglesia sobre Dios y Cristo. En el cuarto, dice que afirma la unidad radical de los dos testamentos o alianzas producto de un mismo Dios, porque bueno, como dijimos al principio, es como que el gnosticismo, lo que dice Ireneo es que se olvida de las viejas raíces o costumbres cristianas y toma, lo que dice él es que toma frases aisladas de la Biblia para generar o para hacer sus postulados. Por eso él también, entre todo lo demás, los llama herejes y ataca sobre eso. Bueno, el cuarto era que muestra la unión entre los dos testamentos, y el quinto se centra en la enseñanza paulina sobre la resurrección de la carne, para terminar con una visión mileniarista del reino eterno. Bueno, y después dice que recapitula todas las cosas creadas y demás. O sea, cuestiones que en los 5 postulados él va como progresivamente
hacia la refutación y después la predicación de lo que él postula. En una parte, en una página en donde pude encontrar su biografía, que era de una biógrafa española, no me acuerdo ahora el nombre cuál era, decía que él ante todo esto que él postulaba, él era pastor, lo denominan como que era un pastor, y por eso ella dice que en estos postulados no solo trata de refutar o de ir en contra del gnosticismo, sino que también aprovecha y predica de la palabra de Dios. En el libro hay un concepto que él menciona mucho, que es el concepto de economía. Economía en cuanto al aspecto de la teología. Entonces yo, la verdad, no entendía bien a qué se refería. Encontré algo, profe, no sé si está bien, si está mal, corríjame ahora, si no digo cansada. Pero lo que llegué a encontrar era que, lo tenía acá anotado, era una noción, de central importancia que expresa las ideas fundamentales frente a la gnosis. Esta, espérate, lo tenía acá. El concepto es utilizado en singular por el obispo de Lyon para designar el plan divino de salvación que abraza todo. O sea, él con este concepto abarca todo lo que es la creación, la historia completa del hombre desde su origen hasta la glorificación final, o sea, hasta cuando el hombre ya está en la presencia de Dios. Y dice que lo usa para referirse a este único designio divino, pero desarrollando múltiples actuaciones de Dios que jalonan, o sea, que catalogan la historia del hombre, donde la encarnación y la recapitulación de todas las cosas en Cristo constituyen el momento culminante. Es decir, que para él, lo que yo llegué a entender es que este concepto de economía que él utiliza en el apartado que hay en el libro de Mackay, que estábamos, de donde saqué todo, lo utiliza como si fuera un englobado general de todo lo que es el plan de Dios, el plan divino. Para él, el concepto de economía que él utiliza en la teología es eso. No sé si está bien o no, profe, pero bueno, encontré... Sí, más o menos es eso. Tiene que ver con la salvación. Ok. Perfecto. La economía de Dios, no con lo económico. No, sí, por eso. Yo al principio lo leí y no entendía qué tenía que ver. Después tuve que investigarlo un poco más. Con respecto a cómo inició esta disputa con el gnosticismo y cómo él empezó a enfocar su trabajo hacia esto, dice que lo más probable, o lo que pudo haber sucedido, es que Ireneo se encontró con los gnósticos cuando viajó a Roma y conoció en particular a un grupo que justamente, como decíamos antes, que él se centraba en su postulado, que son los valentinianos, que formaban parte de los fenómenos generalizados a los que hoy conocemos como gnosticismo. Y dice que se tomó el tiempo de estudiar escritos gnósticos y hablar con personas con él. Es como que se metió en contexto del gnosticismo y sacó sus conclusiones. Y si igual, sin embargo, más allá de todo, las conclusiones es que él decía que estas personas eran lobos vestidos de ovejas y que sus declaraciones eran absurdas e inconsistentes de la verdad. Como decía, el proyecto que él escribió contra las herejías, el postulado, se desarrolló, según lo que yo pude leer o tengo entendido, entre los años 175 o 179 hasta el año 189. Se dice que se empezó a escribir en el 180 y más o menos se terminó en el 189-190 después de Cristo. Dice que probablemente él comenzó a escribir su libro antes de mudarse al sudeste de Galia, donde se desempeñó como obispo de la ciudad de Lyon, en donde está la particularidad de que era una región próspera y era importante como centro de comercio y ritos religiosos. Dice que cada año Lyon organizaba una reunión de las 60 tribus de la zona y un festival popular en honor al dios del sol. Es como que trata de decir que él tuvo también mucho trabajo y por eso es como que en algún sentido leía una biógrafa que decía que él fue con una misión ahí
en donde terminó de desarrollar su postulado contra las herejías, que no solo era solo el gnosticismo, sino que él también se basó en un montón de ritos religiosos que habían además de este. Más allá de todo, también leí en otro lugar que decían que él era considerado un hombre de paz, lo tenía acá anotado. Acá. Era considerado como un hombre de paz o pacificador y siempre se enfocó, se centralizó en mantener la paz de la Iglesia Universal. Dice que se ejemplifica esto con un papel pacificador importante que él tuvo en la controversia sobre la fecha de las Pascuas por la carta al obispo de Roma que él le hizo al obispo de Roma, Víctor I, donde dice que, bueno, el obispo de Roma decía que el problema acá en donde radicaba era que algunos obispos de Asia y Oriente celebraban las Pascuas en las fechas judías, y el obispo de Roma decía que ellos tenían que ser condenados. Entonces él ahí empezó a ejecutar su papel pacificador al enviarle una carta diciendo que, bueno, tratando de pacificar, y dice que le advierte que no rompa con facilidad la unión, ya que, bueno, él quería romper esta unión entre los obispos de Asia y Oriente. Entonces, más allá de su papel, por así decir, crítico o profético, en el sentido de que peleaba en contra de las herejías, él también ocupaba un papel de mediador, pacificador entre la Iglesia en general. Bueno, también hay otra obra de él conocida, que son demostraciones de la enseñanza apostólica, que es una versión apologética de la teología de Ireneo, dirigida a un tal Marciano. En una primera parte comienza con una teología de la historia de la salvación, Dios y la creación, seguida por el pecado del hombre, misericordia divina y la obra redentora de Cristo. Bueno, en esta obra él no es tan crítico o tan centrado en pelear contra algo, sino que es más de tinte pastoral, como decía recién, tratando de predicar desde su punto de vista. Y bueno, en general, la ética de él era que confrontó a las concepciones gnosticistas en todo su postulado, y según la posición que leíamos o que encontré en el libro de Mackey, era que con este postulado contra las herejías, explicó que la regla de la verdad se resume en que hay solamente un Dios soberano, universal, que creó todas las cosas por medio de su verbo, que ha organizado y hecho de la nada todas las cosas para que existan. Y él, en lo que se centraba siempre, es que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo y único Dios, al igual que en el Nuevo Testamento, y siempre trataba de remarcar la unidad indisoluble que había entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar? No sé si falta algo más, pero... Usted le falta la parte bíblica. Que era la parte Mapson. Pero si quiere, le cambia el libro. Y lo comparte con Silvia Sofía. Claro, sí. Me falta hacer esa parte. ¿Quiere hacerlo con Sofía? Sí, no todo drama, como ella quiera. Silvia Sofía. Más allá que usted está casada, y esperemos que esté bien casada y que... Pero no dice Silvia, no igual, ¿no dice Silva por Silvano? Silva Rodríguez. Y yo le pongo Silvia. El protocente no se equivoca. Reinterpreta. ¿Usted quiere hacer el trabajo con Marcos? Marcos, por favor, no contradigas más. ¿Quiere hacer el trabajo con Marcos? Por supuesto que sí. No dijo un sí así en su casamiento. Mire, en su casamiento seguro que se lo tuvieron que sacar medio...
¿Qué está diciendo? Entonces, no quiero, ni conozco a su esposo, por ahí la secuestró. Está bien, pero eso son opciones que surgen, ¿no? Después nos damos cuenta con el tiempo. Está bien. Hagan ustedes la parte bíblica para ese lado. La idea es que le digo a Martín y a Anto dos Santos, ¿sí? Yo les voy a leer todo lo que ponen ustedes acá, los nombres que ponen en el Zoom, los voy a leer literales. ¿Sí? Me pasó en una clase que decía perra no sé qué, y ahí te dejé de leer por las dudas. Digo. El Zoom se ve que lo están usando para otra cosa. No quiero entrar en esa discusión, ¿eh? Sí. Mi perro se llama Caleb porque significa perro fiel, pero eso no era perro fiel, ¿eh? No era Caleb como se llamaba, ¿eh? Perra, cachonda, algo por el estilo. Y dije, bueno, está bien. Cada uno se pone el nombre que quiere. Jesús aceptó a la samaritana, a la adúltera. Pues no creo que tuvieran esos nombres. Y si la madre le puso esos nombres, era muy profética. Sí, demasiado profética. Como Martín y Anto están bastante al día, ¿sí? El martes que viene, Marcos y Sofi van a dar. Y ustedes, Martín y Anto, van a subir el video de lo que tendrían que dar. No miré para arriba, que no te estoy pidiendo que revise las cámaras de la municipalidad. Porque miraste para arriba como si hubiera algo arriba que está Gran Hermano. Sí, estaba tratando de pensar. A mí me queda lo de McCabe, Fardar. Eso sí. Y el problema ético. Ah, claro, bueno, eso sí. Sí, el trabajo de investigación. Bueno, eso, sí. trabajo de investigación. Profe, y a mí me tocaría entonces el último, el del trabajo ético. Claro, exacto. El problema ético. Por eso, problema ético. El trabajo ético sería que hagan bien el trabajo ético y no se copien de los trabajos que hay en internet. Entre paréntesis, que soy Gil, me hago el Gil, tengo cara de Gil, pero el título no me lo dieron. Miren que tuve que traer los títulos que tenía guardado en el seminario y ninguno dice, soy Gil, ¿eh? No me hagan lo que me hicieron en otros años, que revisando, digo, que un día quise hacer una ampliación de una investigación, voy a usar los powers de los chicos. Y agarré uno que era de aborto, y agarré un segundo, y agarré aborto, y lo pegué, y todo se repetía. Digo, 2 veces copié lo mismo, así que eliminé eso, volví a copiar el de Pepito y el de... No voy a decir los nombres porque son alumnos por ahí todavía. Los pegué y decían lo mismo. Buscando en internet encontré la fuente donde lo sacan. No es el rincondelvago.com. ¿Sí? Eso era en mi época. Que debe haber todavía algún trabajo de algún conocido mío, ¿eh? Pero son temas muy amplios, uno puede explayarse un montón. Docente es el que subí ahí. Bueno, no voy a decir qué materia porque no. No sé qué docente. Yo conozco a varios que hacen, sí. ¿Ustedes eligieron los temas éticos? No, todavía no. Yo todavía no. No. Bueno, ya está. Anto va a hacer una pregunta. Sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo grabamos? ¿Había dicho? Sí, grábense. Zoom. Ustedes tienen Zoom, lo que se van a grabar. Hablando. Sí, puedes hacer un PowerPoint. Ok. Haces compartir pantalla, grabás y te graba Así hago muchas veces yo. Ok, bueno. Hay otros que pueden utilizar. ¿Y para cuándo se entregaría el tema del problema ético? O sea, para esto que vamos a hacer de las grabaciones para el problema ético, ¿es otro trabajo? Eso del problema, el problema ético, eso se entregaría a partir del 10. Okay. Las clases terminan el
creo que la tercera semana de noviembre. 20 de noviembre, por ahí, 22. algo Sí, así. sí. No, espera. No se vayan a los extremos. Igual quedan 3 minutos. Profe, No, entonces que... el próximo martes no entramos con Martín. Sí, entren. Sí, Ah. entren. ¿Cómo no van a entrar? ¿A quién le dan la clase a los chicos? ¿A mí? Entendí que grabábamos, o sea, y que subíamos el video mientras que ellos... No dan, Eso entendí. pero participen. Las clases terminan la semana del 17. ¿Sí? Ustedes van a empezar a entregar a partir del 10. ¿Está bien? Bueno, niños, niñas, niñes, y bueno, ya no sé cómo pronunciar la X y la E. Sí. Profe, para una consulta antes de que se termine. Para la clase de la semana que viene, entonces, ¿de dónde, o sea, a partir de qué damos? El libro que yo le dejé en el Classroom, que es uno nuevo, que se lo di a Sofi al principio, y elijan entre los dos qué van a dar. Pónganse de acuerdo. No den los dos lo mismo. Es sobre ética bíblica. No den Génesis, los dos. No hay mucho en Génesis para discutir. ¿O sí? ¿Por qué la mujer no llevó al pecado? Sería la discusión. ¿No? ¿O estamos así por culpa de la mujer? Es otro punto interesante para discutir. Hoy somos más los hombres, así que podemos discutir esas cosas. Si estuviera más la mujer y mi esposa cerca, discutamos el adulterio de Abraham con varias mujeres, ¿no? Qué mal fue el padre de la fe. En el caso que hay pocas mujeres, qué mal que estuvo Eva que nos hizo pecar. ¿Sí? Van a desaprobar, saben, ¿no? Que esto es así. Es San Agustín de Aquino, no Tomás de Aquino. Hoy es San Agustín de Aquino. ¿Por qué? Porque lo dije yo. A partir de hoy lo Eva voy a empezar a decir así. Sí. Y Eva nos hizo pecar a nosotros. Que éramos pobres santos que no teníamos nada que ver. No diga nada porque voy a tener la próxima Zoom. Quiero que esté su esposo para hablar con él. Para que controle su arrebato de feminismo. Sí, esos arrebatos que no son bíblicos. Y Antonella, usted todavía no se casó. ¿Se casó, Antonella? Tengo un chico para presentarla, Antonella. No, pero no puedo, éticamente no le puedo presentar a una chica. O sea, un chico, una... Sí, no, sí. El INADI me permite una chica. Porque si nos ve el INADI tenemos que quedar bien. Pero tengo un chico, más o menos 27 años, 25. Trabaja, docente, simpaticón. Pero me lo vendió hasta milla, profe. Padre hace ropa. Madre enfermera. Le hago el combito, miren qué combo. Se lo entrego así, no hay devolución. Piénselo, órelo esta semana. Chicos, órelo, medítelo. Si no voy a orar. Si no tiene novio. Y si tiene PLS porque no les debe servir. Este es más productivo. Que el Señor los bendiga, nos vemos. No digan estas, encima grabamos esto. Nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Dios los bendiga. Ese de acá.